Hola, hoy va a ser más complicado que adivinéis dónde estoy. Antes de que se me olvide, que me han dicho que en los vídeos salgo muy serio. Voy a intentar sonreír un poco, aunque sí es verdad que el tema que os traigo hoy no es para sonreír mucho. Pues estoy dándome una vuelta por un campo de batalla. Como siempre hago, le voy a dar la vuelta al móvil para que lo veáis. Estoy aquí esperando que venga un cliente. Y me estoy dando una vuelta porque, bueno, donde voy a trabajar ahora forma parte de lo que fue en su día, en su momento, un campo de batalla famosísimo. De hecho, aquí se escribió una página importantísima para la historia de España. Y estoy en Bailén. Os sonará la batalla de Bailén, una de las pocas victorias que tuvimos el ejército real sobre el ejército de Napoleón en la guerra de la independencia española. Y aquí, precisamente aquí, donde lo que tengo a mi derecha era la que ya ha desaparecido, pero era la ermita de San Cristóbal. Estoy en el cerro de San Cristóbal, que formó parte del campo de batalla en la famosísima batalla de Bailén. Digo famosísima, aunque siempre digo lo mismo, se conoce poco de nuestra historia, se conoce poco de lo que aquí pasó. Aquí hacen todos los años, con el tema del COVID han estado un tiempo que no lo han hecho, pero aquí se hacen unas recreaciones que están muy bien hechas. Hay personajes locales que han pasado la historia, ¿vale? Entonces, lo que sí que os animo de verdad es que vengáis a verlo. Y aquí hay una cosa que ha hecho el Ayuntamiento de Bailén muy bien, que pone esta especie de hitos, son monolitos donde en las diferentes partes del pueblo donde se pueden ver el campo de batalla. De hecho, exactamente aquí pone donde estoy yo ahora mismo, Cerro de San Cristóbal, ¿vale? Y te ponen un pequeño mapa, ¿vale? Te ponen donde estoy yo, ¿vale? Donde estoy yo, el ejército que estaba situado, que era el ejército español. Bueno, aquí estaba la artillería seguramente, y donde estaba todo el ejército francés y la línea de defensa del ejército español, el ejército francés de Dupont. ¿Qué pasa? Pues que yo os vuelvo a repetir, soy muy pesado, os animo a que vengáis. Esto era lo que, bueno, la desaparecida ermita del Cerro de San Cristóbal, ya no lo es, que fue testigo de aquella fatídica batalla, en la que al final las tropas reales terminaron ganando, porque la verdad que se dieron muchas circunstancias, todo salió bien. De hecho, hay varias cosas que se hicieron aquí por parte del general Castaño, aunque se encumbra, desde mi punto de vista, demasiado la figura del general Castaño. Era un tío bastante preparado, las cosas como son, ¿vale? Porque era un tío bastante preparado, pero sí que es verdad que, bueno, era un militar de la época, del siglo XVIII, bastante bien formado, pero no era ningún genio. El verdadero protagonista de la victoria que se obtuvo aquí fue Reding. Estaban los generales Castaño, Reding y Coupigny, y fue Reding el que realmente otorgó con su estrategia la victoria a las tropas reales. Aquí se enfrentaron las tropas reales, como digo, contra Dupont. Dupont venía, es importante, porque lo que yo quiero contar, quiero entrar de lleno en la historia sin que pase más tiempo, porque el tiempo aquí vuela. Y lo que yo quiero contar no es la batalla de Bailén. La batalla de Bailén os invito a todos nuevamente a que vengáis a verla, a que vengáis a vivirla en las diferentes representaciones que se hacen todos los años. Y la verdad es que es un hecho bastante curioso y está muy bonito venir a verlo. Yo voy a hablar como siempre me gusta la historia, pero lo que más me gusta de la historia no es la historia en sí, sino la historia que no se escribe, la cara B de la historia en este caso un poco más oscura, que tuvo lugar aquí. Y es que cuando Dupont entra en España, bueno, no sé si sabéis que al principio España y Francia, Napoleón eran aliados, pero bueno, hubo un movimiento muy extraño de Napoleón cuando los españoles permitimos el acceso a las tropas francesas para llegar a Portugal. Cuando ya estaban dentro, pues resulta que Napoleón empezó a atacarnos. Y sí que es cierto
que ahí es cuando empieza la Guerra de la Independencia Española, porque a partir de mayo de 1808, bueno, a raíz de los famosos fusilamientos del 2 de mayo de 1808, las tropas francesas empiezan a tratar a la población española muy mal, empiezan a tratarla fatal. Y esto, en concreto, el general Dupont, o Dupont, que venía... la intención suya con la que él quería ganar el bastón de mariscal en Andalucía era llegar hasta Cádiz, porque cuando la famosa escuadra Rosellí estaba atracada en el puerto de Cádiz, estaba atrapada porque los ingleses la tenían cerca, no podían salir de allí. Y cuando empezaron la hostilidad, empezaron a atacarnos desde dentro, evidentemente a la escuadra Rosellí se le apresa y se la mete en pontones de la época. Y entonces la verdadera intención de Dupont, con el ejército que llevaba un ejército bastante poderoso, era llegar hasta Cádiz para liberar la escuadra de Rosellí. ¿Qué pasa? Que por donde van pasando van arrasando, y de hecho son los responsables del saqueo de Córdoba. Cuando los franceses llegan aquí, llegan a Bailén, vienen de arrasar Córdoba y de hacer verdadera barbaridad y tropelía que la población local le quería hacer pagar. Evidentemente, cuando perdieron la batalla, en aquel momento, ahora parecerá seguramente una estupidez, parecerá una gilipollez, pero en aquel tiempo había algo que era bastante, se respetaba bastante, digámoslo así, que era el pacto entre caballeros, y era que yo te gané la batalla, tú pierdes la batalla, acepto tu rendición, pero además tú me das la palabra de que no vas a volver a pelear contra mí, y yo te devuelvo a Francia, que fue, por otra parte, fue lo que se hizo en Sintra, se llegó a ese acuerdo. Yo te he ganado, como te he ganado, te devuelvo a Francia sin armamento, evidentemente, pero además con la palabra de que no vas a volver a levantarte en armas contra mí. Y lo que ahora parece una tontería, el pacto de caballeros, en aquella época se respetaba bastante. De hecho, así se hizo aquí también. Se firman las capitulaciones. Llega un momento en el que el general Castaño, incluso, porque imaginaros que el pueblo lo que quería era aniquilarlo a los franceses después de todo lo que habían hecho en Córdoba. De hecho, la turba de gente gritaba cuando estaban apresando a los franceses, una vez que se habían rendido, gritaba Córdoba, Córdoba. Hasta tal punto el general Castaño quiso proteger a los prisioneros franceses que emitió un bando diciendo que el que insultara o agrediese a un preso francés comparecería ante un tribunal de justicia. Pero no le valió de nada. No le valió de nada porque en una maniobra, que es lo que quiero que contaros y quiero que sepáis, en una maniobra rara, porque ellos ya sabían que no iban a poder negociar, pero decidieron llevarse a los 20.000 soldados que apresaron, 20.000 prisioneros, decidieron llevárselo a los pontones. Todos no cabían, bueno, ni siquiera cabía lo que se llevaron, y se terminaron llevando a los pontones a 14.000. ¿Qué eran los pontones? Los pontones eran los campos de concentración, eran nuestro Guantánamo de la época. Eran campos de concentración prácticamente porque eran barcos, la mayoría de ellos de barcos de línea, barcos chiquititos, ¿vale? Que estaban atracados en el puerto de Cádiz, estaban atracados y que no podían moverse del puerto de Cádiz. Es decir, estaban allí quietos y a la gente, a modo de cárceles, se le metía dentro y se le dejaba ahí. Ahí estaban. Fíjate que cuentan que la altura entre puentes de los pontones difícilmente llegarían al 1,60, es decir, que es muy probable que la mayoría de ellos ni siquiera pudieran ponerse de pie, era realmente incómodo. Había barcos, como digo, muchos de ellos de línea, el terrible, el Argonauta, el Vencedor y algunos más. El Argonauta en concreto era un barco bastante antiguo que había estado participando en la guerra de Trafalgar, o sea que imaginaros la antigüedad que tenían ya cuando llegaron allí y lo usaron como cárceles, estos pontones. Bueno, pues allí metieron a 14.000 prisioneros. 14.000 prisioneros amontonados uno encima de otro, cuando, según los cálculos que hace George Bush, dice que difícilmente podría meter más de 5 o 6.000 personas, pues metieron a 14.000. Pero además, las condiciones de que tenían, evidentemente, no se llegó a respetar este pacto de caballeros, aunque no quedó estrictamente escrito, pero sí que estaba claro que se le iba a tratar pues con arreglo a las leyes, con arreglo a la normalidad, a las leyes humanitarias que existían en la época, no iban a maltratarse como se maltrataron, por desgracia. Y como digo, metieron allí a 14.000
prisioneros en esos pontones, lo tuvieron muchísimo tiempo, con la humedad del puerto, dándole habichuelas y agua cada 4 días, era la alimentación que tenían, o sea que podéis imaginaros. Y además, pues claro, es que era evidente, empezaron a proliferar pues chinches, piojos, enfermedades de todo tipo. Incluso le habían metido, alguna prostituta se le habían metido también en el barco y que estaban enfermas, o sea que os podéis imaginar lo que se pudo montar allí. Llegan a decir algunos prisioneros como Philippe Gillet que llega un momento en el que cuando no tenían alimento empezaron a cocer la caña de las botas y a chupar la piel vuelta de las mochilas para tener algo de lo que alimentarse. Pues te puedes imaginar lo que podían sacar de la caña de las botas o chupando la piel vuelta de las mochilas, ¿no? Bueno, hasta que llegan a un momento en el que el problema que tienen es tan grande que deciden darle una solución. Vuelvo a repetir, sabiendo que no iban a poder negociar con ellos, sabiendo que todo estaba perdido, y deciden llevarlo a una isla, a la isla de Cabrera, que como su nombre indica, allí había 4 cabras, ¿vale? Es una isla de las Islas Baleares. Se lo llevan a Cabrera y en Cabrera pues están sobreviviendo de la manera que pueden, incluso montan un sistema de comercio en el que se venden entre ellos, ya ves el negocio que tenían, se venden entre ellos cuando capturan un ratón, cuando capturan una rata para poder comer. Se sabe, aunque no esté oficialmente reconocido, pero a través de supervivientes como Fabré, sabemos que hubo casos de canibalismo, hubo casos en los que cuando moría el compañero o directamente se le mataba, como el que relataba Fabré, que a alguien le quitaron el corazón y el hígado y se lo hirvieron para comérselo. Entonces se sabe que hubo casos de canibalismo, aunque no estén oficialmente reconocidos. Bueno, pues allí estuvieron en Cabrera, sobreviviendo como pudieron, hasta que en 1814, que ya estaba Napoleón, ya estaba todo más que pasado, evidentemente, pues en 1814 fueron a por ellos. Cuando llegaron a Francia, cuando llegaron a Marsella y cuando llegaron allí a Francia, aquellos esqueletos vivientes, como podéis imaginaros, no se podían llegar a creer lo que empezaron a contar. Esa mala fama que nos creamos nosotros mismos, tratando a los prisioneros de la forma que lo trataron, no aquí en Bailén, sino en los pontones y luego en Cabrera, es una mala fama de la que todavía a día de hoy España no se ha recuperado. Es una mancha impresionante la que tenemos encima y parte de ese odio víscera que no tienen los franceses, que es bastante, se comenta que viene incluso de los supervivientes de Cabrera, porque vuelvo a repetir, cuando llegaron a Marsella y cuando empezaron a contar lo que habían vivido allí, abandonados a su suerte, llevándole alimentos cada 4 o 5 días, y qué tipo de alimentos, no se lo podían creer. Y aquello todavía no pesa, a pesar del tiempo que ha pasado, pero todavía no pesa. Bien por el Ayuntamiento de Bailén, porque os lo vuelvo a enseñar, han colocado estos hitos por todos los sitios donde bueno, el campo de batalla es enorme, y han puesto hitos de estos por todos lados. Yo ya he visto algunos y estaba esperando aquí un cliente en el Cerro San Cristóbal y me he acordado, y por eso os lo quería contar. Venga, hasta luego.